Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2 al 4 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios, leamos juntos por favor, 2 y 3. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Con este tema vamos a compartir la palabra de Dios. Hermanos, la esencia de la fe está en la relación con Dios. ¿Cuál sería el factor, la esencia de la fe? Hermanos, la base, la esencia de la fe es tener la relación con Dios. La fe es establecer una relación con Dios, y nuestra fe, nuestra vida de fe es un producto de nuestra relación con Dios. No sé si le dejo entender. Hermano, nuestra fe, nuestra vida de fe es un resultado, es un producto de nuestra relación con Dios. La esencia de la fe es estar bien espiritualmente a través de la comunión con Dios. La esencia de la fe es estar fortalecido espiritualmente a través de nuestra relación con Dios. Cuando nuestras almas están bien, a través de la comunión con Dios, estaremos bien en todo y viviremos una vida fortalecida. Esta es la esencia de la fe y esta es la vida de los cristianos. ¿Qué es cristiano? ¿Qué es la vida cristiana? No tener ningún problema en esta vida. Tener una vida que resuelve la situación milagrosamente. No, hermanos, no vamos a convertirnos en chamanismo, en fanatismo. No vamos a convertir en un cristiano al extremo. Tratemos de creer en un Dios decente. La esencia de la fe es tener comunión con Dios, tener una relación personal con Dios, y a través de esa relación personal con Dios, llegar a ser fortalecido espiritualmente, internamente, para superar todos los problemas de la vida. No es una vida sin problema. No es una vida
que vive de milagro, que vive de reprender. Yo muchas veces digo, antes de reprender al diablo, reprenderse a sí mismo. ¿Qué es? Mucha gente, reprendo. Antes de reprenderse a sí mismo. Hermanos, esa es la esencia de la fe. A través de la relación personal con Dios, llegar a tener una vida fortalecida espiritualmente. Por eso 3 de Juan, versículo 2, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo se prospera nuestra alma? Nuestra alma se prospera a través de una relación, una comunión personal con Dios. Hermanos, cuando estamos pasando por un momento difícil, tenemos que recibir el consuelo, nueva fuerza, el descanso de Dios a través de nuestra comunión con Dios. Así podremos vivir una vida que vence al mundo sin tropezar en este mundo. Esta es la vida de aquello que cree en Dios. Hermano, en esta vida hay veces que viene problema, situaciones difíciles. En un momento así, entra pensamiento negativo, llega a perder el sentido de la vida, siente limitado y quiere renunciar todo. Hay veces, hermano, viene problema que uno no puede hacer nada. En esa situación, yo me presento delante del Señor, delante de mi Dios, y le hablo de mi situación. Mi Dios, estoy en una situación así, difícil. Y le pido a Dios que me quite todos los pensamientos negativos que me llena, que me libre de toda la ansiedad, de todos los temores, de toda la angustia. Líbrame, Señor, de esta ansiedad. Y le pido que me dé paz, gozo del Dios para que pueda superar esta situación. Yo me presento delante de Dios, le digo así. Y sabe, hermano, cuando le hablo a Dios, cuando le pido a Dios, sinceramente, llega a desaparecer ese pensamiento negativo, esa queja, esa perturbación, llega a desaparecer de mí y me llena con la paz, con el gozo de Dios. Todo esto van a pasar. No te preocupes. Ninguna cosa te va a suceder. Llega a sentir esa paz, ese descanso que viene de parte de Dios. Me da un nuevo ánimo para que yo pueda intentar de nuevo, para que pueda desafiar de nuevo. La fe es desafiar. ¿Quién no tiene problema, hermano, en este mundo? La vida de cristiano no es una vida que no tenga problema. La vida es una lucha continua. No nos da tregua. Mucha termina una cosa y aparece otra cosa más peor. Esta es la vida. La vida de cristiano no es una vida de lujo, de la nube. La vida de cristiano no es una vida sobre alfombrado. La vida de cristiano es como cualquier otra vida. Una vida de lucha, prueba, problema. En medio de esa lucha, prueba, problema, llega a ser más que vencedores
a través de la comunión, a través de la relación con Dios, a través de la fuerza que Dios nos da. Esta es la vida cristiana. Aquellos que tienen comunión con Dios van a recibir el refrigerio y nueva fuerza en Dios. Por eso Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante dice así: Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Mire lo que dice aquí: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿qué dice? Pero los que esperan a Jehová, o sea, los que tienen comunión, los que tienen relación con Dios, los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la vida de los cristianos. No hay que creer en una fe supersticiosa. Hermano, permítame decirle, nuestro Dios es un Dios decente. Nuestro Dios es un Dios de ciencia. Todos los provechos de la fe están ahora siendo verificadas por los científicos. Tener fe, estar bien espiritualmente. Hermanos, hombres de oración, toda esa cosa ahora los científicos están verificando con su ciencia. Y que es así. La fe ayuda a una persona para que pueda superar la dificultad de la vida. Por eso, hermano, la esencia de la fe es tener comunión personal con Dios. Y nuestra vida de la fe es el resultado, es el producto de la relación con Dios. Pero lastimosamente, el problema de la iglesia hoy en día, que muchos creyentes no tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios y están viviendo una vida de fe sin sentido que no tiene esencia de la fe. No sé si les dejo entender. Hermanos, el problema es que muchos cristianos no llegan a tener su relación personal con Dios. No tiene comunión íntima con Dios. Y su vida de fe no tiene esencia de la fe. Y su fe llega a ser una fe sin sentido. No tiene. La fe de ellos no tiene sentido. Solo espera un milagro de Dios. Y Dios no mal acostumbra a su pueblo. La vida de creyente es vivir una vida que reconoce a Dios en todo y estar en comunión con Dios. A través de la comunión con Dios se superan las dificultades de la vida, pero lastimosamente hoy en día muchos de nosotros, muchos cristianos, no tienen comunión con Dios y no quieren reconocerle en su vida. Hermano, permítame decirle, la esencia de la fe es reconocer a Dios en todo. Así, llegar a tener una vida con la relación de Dios. Por eso, Proverbio capítulo 3, versículo 5 al 8 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoye en tu propia prudencia. Vea lo que dice aquí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos,
una vida sin Cristo, una vida que no tiene comunión con Dios, una vida que no tiene relación con Dios, es una vida seca, una vida que está viviendo sin ningún sentido, sin ninguna esencia de la fe. ¿Sabe una cosa, hermanos? El mayor problema en la vida del creyente, el mayor problema es la ruptura de la relación con Dios. Y hoy en día mucha gente, muchos creyentes están viviendo una vida con la ruptura de la relación con Dios. Está cortada su relación. Entonces, hermano, vive una vida vacía, una vida seca, una vida sin gozo, una vida sin motivo, sin sentido, una vida desanimada, una vida negativa, una vida quejante. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está cortada, está rota. Si no hay una relación personal con Dios, hermanos, estamos perdiendo la esencia de la fe. La ruptura de la comunión con Dios hace endurecer el corazón de esa persona, hace paralizar la conciencia, hace convertir a una persona egoísta y hace elegir fácilmente cosas equivocadas y esa persona llega a la ruina. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por la ruptura de la comunión con Dios. Le doy un ejemplo, hermano. Hay hermano que asistía a la iglesia, hacía buena obra de la fe, pero de un momento a otro, de repente se convierte en una persona extraña, luego en una mala persona, se aleja de la iglesia y comienza a hacer cosas fuera del lugar. Cosas que no hace ni siquiera lo incrédulo. Entonces muchos de nosotros, ¿cómo es posible? Ese no era líder de la iglesia, ese no era pastor de la iglesia. ¿Cómo es posible? Ese no era así. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué llega a ese estado? ¿Cómo podría ser eso? Hermano, llega a ese estado porque se ha cortado la relación con Dios. Cuando se corta, cuando se rompe la relación con Dios, se endurece el corazón. Se cauteriza su conciencia y comienza a hacer cosas fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Dios. La esencia de la fe es tener relación con Dios. Pero aquellos que se rompen la relación con Dios, su estado se hace mucho más peor. Cuando asistía a la iglesia, lo hacía con amor. Sí, lo atendía con amor, hacía buena obra, porque estaba en comunión con Dios. Había gozo, alegría, había felicidad. Pero cuando llega a tener la ruptura, cuando se corta, termina la comunión, la relación con Dios, se convierte en una persona dura, una persona extraña, una persona totalmente fuera del lugar. Por eso, hermano, es importante tener la relación personal con Dios, tener la comunión íntima con Dios. Acá está la esencia de la fe. El rey Saúl podía haber vivido una vida feliz como rey de Israel con su yerno David. Su yerno David había salvado a Israel de crisis.
Entonces, rey Saúl lo hizo su yerno, le dio su hija, hizo su yerno. Pero este rey Saúl, después de llegar a ser rey, comienza a alejarse de Dios, no llega a tener comunión con Dios y llega a ser, llega a alejar, no llega a tener más relación con Dios. Entonces, este rey Saúl, con su dureza, quería matar a su yerno David por causa de envidia. Hermanos, cuando una persona no llega a tener comunión, relación con Dios, se convierte a una persona que usted no imagina. ¿Cómo va a matar a su yerno por envidia? ¿Por qué no puede dominar, controlar esos pensamientos equivocados? ¿Sabe por qué? Porque ya no hay comunión con Dios. Hermanos, David tuvo 3 oportunidades para matar a Saúl, pero lo perdonó. Sin embargo, aún así, Saúl quería matar, porque tenía su corazón endurecido, su conciencia paralizada por la ruptura de su comunión con Dios. Y tal persona llega a ser desechado por Dios. Y le digo la verdad, muchos cristianos, muchos siervos de Dios están en esa situación hoy en día. ¿Por qué? Por la ruptura. Porque está cortada, no tiene ninguna relación con Dios. Hacen cosas indebidas, fuera del lugar, descaradamente. ¿Por qué? Ya no tiene más relación con Dios y su conciencia está cauterizada. Hermanos, ¿cuál sería el motivo de la desesperación y del desánimo en nuestra vida? Muchos cristianos viven desesperado, desanimado, vive una vida melancólica, vive una vida de vacía, una vida de desesperación. ¿Sabe por qué? No es porque tiene mucho problema en su vida, no es porque el problema de su vida es grande. Hermanos, en este mundo, ¿quién no tiene problema? Todos tenemos problemas. Nuestra vida es una serie de problemas constantes. No hay ninguno. Hoy en día muchos creyentes viven desanimados, desesperados, desahuciados porque está cortada su relación con Dios. No tiene más comunión con Dios. No es por el problema de la vida, porque problemas siempre tendremos. Siempre, hermano. Aquellos que viven en una vida en comunión con Dios, a pesar de prueba, a pesar de lucha, ellos dicen, yo puedo lograr en Cristo que me fortalece. Si mi Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Para lo que cree, todo le es posible. Aunque yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Tú aderezarás mesa delante de mis enemigos. Señor, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Y a pesar de prueba, lucha, dificultad, no renuncia, sino lucha y logra la victoria. Esta es la vida de aquellos creyentes que tienen comunión con Dios, que tienen relación con Dios. Hermanos, para vivir una vida victoriosa hay que restaurar nuestra relación con Dios. Ahora, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana está hablando de esto. Lo que Dios requiere de nosotros es mejorar la relación
no es una fe religiosa. Lo que Dios requiere de nosotros es restaurar, mejorar la relación, no es una ceremonia religiosa. En el texto de hoy, Israel había tomado el arca de Dios para ganar la guerra que estaba perdiendo. Pero igual, aunque haya llevado el arca de Dios, se perdió la guerra y hasta el arca de Dios fue arrebatada. ¿Cómo es posible? Lleva el arca de Dios para ganar la pelea, pero llega a perder. De la guerra que había muerto 4,000, llega a morir 30,000. Y llega a perder el arca de Dios. ¡Qué locura! ¿Qué está diciendo Dios con esto? Veamos la cita de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3, por favor. 3. Dice así: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Hermanos, locura, Ellos, en vez de buscar a Dios, en vez de restaurar la comunión, la relación con Dios, querían hacer alguna ceremonia religiosa para resolver su situación. ¿Y cuál fue su resultado? Veamos el versículo 10 y 11, aunque no hayamos leído. Versículo 10 y 11 dice así: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Vea, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Vea, y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. En ese tiempo, el sacerdote Elí estaba atendiendo la vida espiritual de los israelitas, pero el sacerdote no cumplía su función, y sus dos hijos de Elí, quienes Ofni y Fines, hacían cosas indebidas dentro del templo de Dios. En el tabernáculo, dentro del templo de Dios, hacían cosas fuera del lugar. Hacían cosas que no debía hacer. Entonces, Dios está diciendo con esta derrota de Israel: ustedes están mal. Así que lo que Dios requiere es mejorar, reanudar, restaurar la relación con Dios. Pero ellos solo querían aprovechar de Dios. ¿Qué no importa la relación con Dios? Traiga el arca. Hermanos, pensaron que iba a ganar la guerra si llevaría el arca de Dios. Pero perdieron. ¿Por qué? Lo que era necesario no era alguna ceremonia religiosa. Lo que era necesario era restaurar la relación con Dios. Hermanos, sin una restauración de la relación con Dios, no tiene sentido ningún acto religioso. No tenía sentido. Hermanos, sin reconciliación con Dios, sin restaurar la comunión con Dios, que lleve el arca, que haga lo que haga, eso no significa nada. Hermanos, sucedió esta desgracia porque no pensaron en la relación, solo quisieron aprovechar de Dios. Lo que Dios quería a través de esta situación difícil, desastrosa, quería reanudar la comunión con Dios. Pero el pueblo de Israel
no dio importancia en la comunión con Dios. Si hubiesen dado importancia en la comunión con Dios, no hubiesen hecho estas decisiones equivocadas. Hermanos, lo que Dios quería era reanudar la relación, no era un acto religioso. Hermanos, hoy en día también no debemos pensar que algún acto o ceremonia eclesiástica pueda reemplazar nuestra relación con Dios. Hermanos, hay que restaurar la relación con Dios para que pueda recuperar la esencia de la fe. Quiero decirle esto, hermanos. Algunos buenos programas o seminarios de la iglesia no puede sustituir, no puede reemplazar la relación con Dios. Por eso, hermanos, Dios llegó a decir a los israelitas: no aguanto más vuestro sacrificio, vuestro holocausto. No traigan más, no se reúnan más, no hagan reuniones porque estoy cansado. No aguanto más. Hermanos, algún acto religioso, alguna ceremonia religiosa, sin recuperar la relación con Dios, es una cosa que no puede aguantar nuestro Dios. Lo que Dios quería era reanudar la comunión, la relación con ellos. Hermanos, algunos ayunan pensando que el ayuno va a resolver su necesidad. Porque dice la Biblia, el ayuno que escogió Dios desata toda la ligadura injusta. Y por eso algunos creyentes ayunan para solucionar su problema, para resolver su necesidad. Pero no se resuelve su necesidad aunque haya ayunado. Ayunó 3 días, aguantó su hambre, ayunó 5 días, pero no hubo ningún resultado. ¿Por qué sucede esa cosa? Hay que saber que el ayuno no es la solución. Hay que restaurar nuestra relación con Dios a través de ayuno, a través de oración. Hermanos, no es que el acto de orar es importante, sino hay que mejorar nuestra relación con Dios a través de la oración. ¿Qué cree usted que es la oración? La oración es una comunión personal con Dios. La oración no se trata de solucionar problemas o satisfacer nuestra necesidad. Eso sería una superstición, un chamanismo. La oración no es el cumplimiento de un deseo. La oración es una conversación con Dios para recuperar, para restaurar la comunión con Dios. Pero lastimosamente hoy en día la gente no tiene comunión con Dios. Lo que quiero llegar es esto hoy. La gente han perdido comunión con Dios. No tiene relación personal con Dios. Y solamente meramente se ha convertido en un creyente religioso. La fe religiosa no produce nada. La esencia de la fe es recuperar la comunión con Dios. Por eso cuando David pecó, su relación con Dios estaba cortada, no estaba bien. Y David sentía mal, sentía un vacío. Vivía una vida seca, no había gozo, no había alegría, no tenía ganas de hacer nada. Su vida no tenía sentido. Entonces, David, ¿qué dice? Anhelaba recuperar la relación con Dios. Después de haber pecado, no había comunión, no había relación con Dios. Por eso David llega a decir en su salmo, ¿qué dijo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama
mi alma por ti. Oh Dios, mi alma está desesperada para tener comunión contigo. Hermanos, una vida sin comunión, sin relación con Dios, no tiene esa paz. Es una vida vacía. Y hoy en día muchos creyentes están viviendo una vida vacía, seca, porque no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios, simplemente está viviendo con su acto religioso, con su ceremonia religiosa. ¿Y qué llega a decir David en Salmo 51? Mire lo que dice Salmo 51, versículo 9 en adelante. Dice así David, después de haber pecado, después de haber terminado, cortado su relación con Dios, David dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Mire lo que dice, no me eche de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, si es que quiere sentir bien, quiere estar bien espiritualmente, para que esté bien en todo y vivir una vida fortalecida, hay que recuperar, hay que reanudar la comunión con Dios. Pero hoy en día, muchos creyentes están siendo un creyente sin Dios. Solo religión. Sola religión. Hermanos, el secreto de la vida victoriosa está en la comunión con Dios. El secreto de una más que vencedores está comunión con Dios. Pero hoy en día muchos creyentes asisten a la iglesia, pero han perdido la relación, la comunión con Dios. Y el resultado es una vida seca, una vida derrotada. El secreto de la vida está reanudar, mejorar la comunión con Dios. Entonces, en último lugar, hermanos, para que podamos vivir una vida victoriosa, debemos restaurar nuestra relación con Dios. Cuando se restaura nuestra relación con Dios, nuestra alma prospera. Cuando el alma está prosperado, en todo le va a ir bien y llegaremos a vivir una vida fortalecida. Entonces, ¿cómo podríamos restaurar nuestra relación con Dios? En tercero y en último lugar, para restaurar nuestra relación con Dios, debemos discernir la voz de Dios que nos habla. Si queremos restaurar la relación con Dios, si debemos restaurar, recuperar la comunión con Dios, debemos discernir la voz de Dios que habla a nuestra conciencia, que habla a nuestro interior. Para establecer la relación con Dios, tenemos que llegar a discernir la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Una hermana dijo así: los sufrimientos de mi vida fueron un plan de Dios para su salvación. Dijo así. Ella, en una situación difícil, mirando el entorno, culpaba a Dios, culpaba a los demás y no se podía salir de la desesperación. Se sentía mal y vivía una vida derrotada. Pero a través de esa situación difícil, se dio cuenta de las cosas malas que existía en su vida, de las cosas equivocadas que había en su vida. Entonces ella deshizo su cosa mala y equivocada de su vida. Entonces comenzó a experimentar la gracia de Dios, recuperó la gracia, recuperó la fortaleza, recuperó la alegría, recuperó la comunión con Dios. O sea,
por causa de los sufrimientos, ella llegó a discernir la voz de Dios que hablaba a su corazón. Hermano, ¿por qué la barca de Jonás se enfrentó a una tormenta? ¿Y por qué Jonás fue elegido en el sorteo y fue echado al mar? Fue una advertencia de Dios, que Dios hablaba en el corazón de Jonás porque estaba yendo por un camino equivocado. Entonces Jonás, durante 3 días y noches, comienza a arrepentir, comienza a clamar a Dios y recupera la comunión con Dios. ¿No ves que Jonás no le gustó lo que dijo Dios y se estaba escapando de Dios? Se cortó la comunión con Dios, se estaba escapando. Entonces Dios le hablaba a través del ambiente, a través de las circunstancias. Hermanos, si es que nosotros queremos reanudar la comunión con Dios, si es que queremos recuperar el gozo, alegría, la felicidad, el vigor de la vida, para vivir una vida victoriosa, tenemos que discernir la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Jonás estaba yendo por un camino equivocado. Dios le habló a su conciencia por la situación que le pasaba. Entonces Jonás discernió, entendió. Y vea la Biblia, durante 3 días se arrepintió y recupera la comunión con Dios. Hermanos, ¿por qué llegó una gran hambre donde estaba el hijo pródigo? El hijo pródigo salió de la casa de su papá con abundancia, con riqueza. Fue a hacer negocio a otra ciudad y ahí malgastó, perdió todo. Y justamente donde había perdido todo, llegó una hambre tremenda. Y Jonás quería llenar con su barriga con la comida del cerdo. Y ni eso alcanzaba. Hoy en día muchos creyentes quieren llenarse, quieren satisfacer con la algarroba que comen los cerdos. Ni siquiera eso. Anda mendigando droga, anda mendigando platita para su bebida. Se quiere llenar con eso. ¿Por qué llegó esa dificultad, esa prueba, esa hambre? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Por qué? Hermanos, Dios estaba hablando al hijo pródigo. Este hijo pródigo, con la situación que estaba pasando, llega a discernir la voz de Dios y él dice: en la casa de mi padre mucha abundancia hay. Allí volveré a recuperar ahí lo que he perdido. Y vuelve a la casa de padre. Ahí llega a recuperar la comunión, restaurar la relación con su padre. Hermanos, Dios habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, para recuperar esa relación, para mejorar esa relación con Dios. Y mucho creyente no quiere entender, no quiere discernir. Hermano, cuando me llega alguna dificultad, enseguida yo me arrodillo. Yo me arrodillo aquí, toda la madrugada. Delante de Dios reconozco y trato de discernir la voz de Dios que me habla. Esa desesperación, ese vacío, esa tristeza, esa inseguridad, esa cosa negativa sale de mí. Dios me llena de su paz. Dios me llena de su tranquilidad. Dios me llena de su fuerza. Esta es la esencia de la fe, hermanos. Recupere la comunión con Dios discerniendo la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Si nosotros, hermanos, si no queremos reconocer la voz de Dios que habla a nuestra conciencia, si seguimos ignorando la comunión con Dios,
la relación con Dios, llegaremos a una situación mucho más peor. Su postrero estado va a ser mucho más peor. Dios estaba hablando a Faraón a través de los 10 plagas. Dios hablaba a través de 10 plagas. Pero Faraón, endurecido su corazón, no quiere discernir ni reconocer. Mire, los soldados, los hombres de Faraón tuvieron que venir a decir a Faraón: oh, mire, ¿no ve usted que Egipto ya está todo perdido? ¿No ve que estamos totalmente en la ruina? ¿No se da cuenta? Pero Faraón no quiere reconocer, no quiere discernir. Y llega a perder todo. Llega a perder todo. Aquellos, si nosotros no restauramos nuestra relación con Dios, si no queremos discernir la voz de Dios, hermanos, permítame decirle una cosa: Dios, sí o sí, cuando estamos yendo por el camino equivocado, nos va a hablar a nuestra conciencia. Sí o sí Dios habla a nuestras almas. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer, discernir, y seguimos con la dureza, y su resultado es mucho más peor. Hermanos, Dios quiere que nosotros escuchemos su voz hoy día. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Dios quiere que nosotros discernamos la voz que habla a nuestra conciencia. Por eso Salmo 95, 7 y 8 dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Vea lo que dice aquí: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Hermanos, Dios está diciendo: si escucháramos su voz, no una voz de trueno, de audible, sino esa voz que Dios habla a nuestra conciencia, a nuestro interior, que no endurezcamos nuestro corazón como en Meriba, como en el desierto. Israelitas endurecieron su corazón, no quisieron escuchar la voz de Dios. Por esa causa, la primera generación tuvieron que morir en el desierto sin poder gozar toda la bendición de la tierra prometida. Y Dios dice hoy: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el desierto. Discierna la voz de Dios y recupere la comunión con Dios. Reanude la relación con Dios. Ahí está el secreto de la vida victoriosa de los cristianos. A través de la comunión con Dios, tenemos que discernir la voz de Dios y recibir una nueva fuerza para que podamos vivir una vida victoriosa en diferentes situaciones de nuestra vida. Hoy día, ¿quién no está pasando por la dificultad? Hermano, no espere que Dios solucione milagrosamente. Deje de reprender para que mejore su solución, mejore su situación, sino recupere comunión con Dios. Búscale, recupere, restaure la relación con Dios. Discierna la voz de Dios que nos habla. Dios nos va a dar sabiduría. Dios nos va a dar entendimiento. Dios nos va a dar fuerza. Dios nos va a dar discernimiento para solucionar diferentes problemas de la vida. Hermanos, la esencia de la fe es recuperar la comunión con Dios. La esencia de la fe está en la relación con Dios. Hermanos, a través de restauración de la relación con Dios, vivamos una vida más que vencedores. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.